Al norte de la Sierra de Guadarrama está el Sesmo del Espinar. El hito más importante en su historia se producía en 1297, el 8 de junio, cuando el Concejo de Segovia otorga al Espinar la Carta Puebla, un documento con derechos y privilegios que permitía afianzar la población. Se nombran a los cuadrilleros que deben de llevar a cabo la normativa que rige esos fueros, esa carta de población que da la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia a El Espinar. Viene provocado porque había una intensa intención de hacer de esta zona una zona nobiliaria, donde el infante don Enrique otorga una serie de terrenos a los habitantes que habitan ya en El Espinar y a los que vengan de fuera, con una serie de privilegios. Les conceden, a los que vienen de fuera, les conceden unos terrenos durante un periodo de 3 a 8 años. Quedan exentos de pagar impuestos, y a los que son originarios del Espinar se les concede esos terrenos per se. Con lo cual, pues aparte de eso, durante un tiempo tampoco podían entrar en el territorio del término que se había adjudicado soldadesca ni tropas, con lo cual pues daban una estabilidad para que los que se venían a asentar estuviesen más o menos con una cierta tranquilidad y poder ejercer sus labores agrícolas y ganaderas. Los espinariegos celebran este hecho histórico. De hecho, su panadería más antigua, con motivo del aniversario de la Carta Puebla, endulza a los vecinos en la actualidad. Una pasta de té, de mantequilla, y luego lleva o bien una cobertura con leche o bien una cobertura negra y el medallón con el escudo de la comunidad. Es un acueducto, pero como está en la Carta Puebla lacrado, pues queda muy irregular. Entonces lo hemos hecho que tampoco sea un acueducto perfecto, para que mantenga ese espíritu antiguo de la Carta Puebla. Cuando se hizo el 7º centenario, se hizo una asociación que además con unos resultados espectaculares, se hicieron cantidad de actividades, pero se pasó y ya se acabó. Entonces, un año ya pensé, pobrecito el Espinar, que ya no nos volvemos a acordar de su cumpleaños. Entonces enmarqué lo que es la Carta Puebla, y lo que hacía era que la ponía en el escaparate. Así la gente preguntaba, oye, ¿y esto qué es? Oye, y ya empezábamos a hablar de la Carta Puebla. Después pensé en hacer una pasta especial, y entonces hicimos estas pastas que lo llamamos los sellos de la Carta Puebla, que lleva ese medallón que es el símbolo, la copia del acueducto que lleva la Carta Puebla que concede la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. Y luego después, pues hablando con los colegios para que hagan actividades, como la Carta Puebla habla aunados a repique de campana, pues se tocan las campanas también, o sea, un poco, y cada año se va haciendo alguna actividad más. Ya el Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes han empezado a hacer actividades, entonces ya habrá desfiles, se lee la Carta Puebla en público, es decir, una serie de actividades poco a poco para que se quede ya instituido el celebrar siempre el cumpleaños del Espinar. El rey Fernando IV confirma esta carta de población en 1300. A ella se sumarían otras dos, en 1317, firmada por Alfonso XI, hijo de Fernando IV, y la de 1368. Ambos documentos ampliaban los terrenos del Espinar. Es el sesmo más extenso de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, con más de 20.000 kilómetros cuadrados. Tiene un término de 22.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, pero a ese hay que añadirle la parte correspondiente a Peguerinos. La villa de Peguerinos tiene unas aldegañas, unas aldeas, que es ahora mismo es el Hoyo La Guija, una de ellas, y el Espinar incluye a San Rafael, la estación y los Ángeles de San Rafael. Este sesmo es uno de los más ricos de la comunidad, según la documentación que data entre los siglos XIV y XVII. La actividad ganadera, la gabarrería, la construcción de carros y la explotación minera generaron gran parte de los recursos. Del siglo XV al siglo XVIII, con la Mesta, había 4 corrales de esquileo, se esquilaban más de 70.000 ovejas,
después de una importante industria de carreterías para el transporte, que llegaron a participar en la toma de Granada, y también del aprovechamiento de las maderas del monte, las leñas muertas del monte, que fue lo que dio lugar a que surgieran los gabarreros. Desde tiempos muy antiguos, en la época de los romanos, ha habido explotaciones mineras de mica, de wolframio, de uranio. Hacia 1944-1945 se abren nuevas minas, llegando a venir hasta 80 personas desde el Valle de los Caídos, desde Cuelgamuros, a trabajar en las minas a diario. En el siglo XVII y XVIII se juntaron 17 molinos, de los cuales 16 estaban en el río Moros, molinos harineros, y uno estaba aquí en el arroyo Renales. Entonces había una intensa actividad en ese aspecto y también se creó una cantera para sacar las piedras de molino. En la Mata de San Blas, en plena sierra de Guadarrama, los restos de esta cantera en breve serán el centro de una ruta para conocer este pasado, gracias a la iniciativa de dos vecinos del Espinar, José Luis Muñoz y Juan Frutos. El cantero venía aquí encargado por el molinero, que necesitaba unas piedras de molino, y entonces hacía unas circunferencias en la piedra nacedera. Primero estudiaba el granito, que fuese duro e interesante, y como veis aquí, empezaban, pues nada, pim pam, con el puntero y la maceta, marcaban la circunferencia, hacían un socavón alrededor de la piedra a extraer, y luego con cuñas la imprimían en todo su perímetro una presión para sacar la piedra íntegra, ¿vale? Luego ya seguían elaborando. Pero como veis, esta quedó aquí. Se conoce que vieron una marca que se ve que no les valía, la piedra se degradaba y por lo tanto se quedó aquí. Hay muchos alveolos de estos a lo largo de todo este recorrido de la cantera. La tenían que llevar con bueyes, con angarillas, con métodos rústicos, pero fijaros la altura que tiene esto, acababan yendo al molino. En el siglo XVIII, en el catastro de Ensenada, 17 molinos, 16 en la ribera del río Moros y uno, el del Chorrillo, en el pleno centro del Espinar. O sea, fijaros solo en el término del Espinar, el río Moros, 17 molinos. La harina en esa época era el pan nuestro de cada día, era la esencia, ¿vale? Entonces no había electricidad y los molinos eran los que daban la harina para hacer el pan y también los cereales para el ganado. Por lo tanto, era esencial. Se necesitaban muchas piedras, había mucho desgaste de la piedra y por lo tanto la relación de molinero y cantero tenía que ser, vamos, en cuanto se rompía una piedra en el molino tenía que estar otra ya preparada. Había dos en el molino, una solera y esta volandera, que es la que tenía unas marcas para que luego moler el trigo. Y entonces está preciosa, nos la ha donado, como te digo, la Comunidad y Tierra de Segovia, y con un grupo de voluntarios vecinos del pueblo, pues la hemos subido aquí como colofón, como elemento final. Nos queda una pequeña señalización de la ruta para que la gente no se pierda. Parte de esta sierra es propiedad de la Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia. Para ella supone una fuente de explotación maderera y uno de los principales recursos turísticos de la actualidad. Tenemos tres montes, 141, el 42 y el 48, en los cuales pues, hay unos aprovechamientos pues, grandísimos, que se deriva pues, mucho dinero de lo que produce la comunidad. Entre los aprovechamientos pues, tenemos los maderables. Desde la misma Edad Media, la gente aprovechaba las leñas muertas del monte para poder sacarse un jornal, y lo llevaba por las casas o las llevaba ya más posteriormente a otros municipios, a otras localidades. Cuando más se ha utilizado la gabarrería como un recurso, precisamente cuando no había trabajo, ha sido en el siglo XX y que ha significado el que no tuviese que salir la gente, no tuviera que emigrar. Ha habido momentos a mediados del siglo XX en el que salían más de 100 parejas diariamente hacia el monte, hacia la garganta, hacia las vertientes, con su mulo, con su caballo, a veces con los bueyes y bueno, pues aprovechar las leñas muertas del monte. Podía ser o bien para el consumo propio, o bien para vender a las familias del pueblo, pero lo que más
efecto hizo fue cuando se llevaba la leña a Madrid y se vendía para las calefacciones. Tenemos otros aprovechamientos también, como son los micológicos, que está también comunidades de tierras en Micocil, de Segovia, que son todos los montes de Segovia, que también ahí se recibe un buen dinerito. Tenemos también todos los aprovechamientos ganaderos y los cinegéticos, la caza. También tenemos pequerinos, que entra como en el sesmo del Espinar, que también aporta pues lo mismo, tiene un monte bastante bueno. Para nosotros, pues al final, dentro de lo que es el municipio del Espinar, hay enclaves como son ciertos montes, como ya os han explicado, que forman parte de Comunidad y Tierra, y en esos montes son ellos quienes los gestionan, quienes los organizan. El Parque Recreativo de La Panera, que tiene muchísima afluencia de gente de Madrid, y es el único sitio donde se pueden hacer barbacoas controladas, y tenemos piscina, tenemos un bar, y es un sitio muy bonito al lado del río Moros. Casa Hilario está en el puerto de Los Leones y es un edificio de la época de la Guerra Civil que estaba medio derruido y lo hemos restaurado para hacer ahí un restaurante. La Casa de la Cueva, que pueden caber hasta 40 personas, y tenemos también el campamento Peñas Blancas, que funciona desde julio a agosto. Chavales que duermen en tiendas de campaña y disfrutan allí de la naturaleza. Según el censo del Marqués de la Ensenada, la villa contaba con 35 palacios en el siglo XVIII, en los que se llegaban a esquilar más de 74.000 ovejas en los 4 corrales existentes. Uno de los complejos era el de la primera marquesa de Perales del Río, Antonia de Velasco y Moreda. Estamos más o menos en el centro de lo que sería el rancho original. Ocupaba varias manzanas, estaba esta, que era donde estaba el palacio y el rancho con donde se esquilaban las ovejas. En esta otra manzana de la izquierda estaban otros corrales y estaba el esquileo antiguo, el corral de esquileo antiguo del siglo XVI que había heredado esta señora. En sí, todo el conjunto era un formidable conjunto para la explotación de la lana y de las ovejas que tenían. Había una industria pañera, tenía que llevar las lanas, tenían que llevar el escudo del acueducto, es decir, el escudo de Segovia, y hay datos desde el siglo XVI de cómo determinadas personas de aquí tenían sus embajadores comerciales en Italia y en Flandes para comercializar estas lanas. Fue la actividad ganadera la que impulsaba los cimientos de la primera iglesia del Espinar y también definía cuál iba a ser su patrón, San Eutropio. Levantan la primera construcción que se hace, la gente que vinieron con las ovejas que venían en la dote de la reina Leonor Plantagenet, hija de Leonor de Aquitania y de Enrique II de Inglaterra. Ella ha casado con Alfonso VIII de Castilla y parte de la dote era el ducado de Gascuña y esta ganadería de 40.000 ovejas que los reyes dispusieron que vinieran a esta zona. Entonces la gente que venía con esas ovejas, pues parece ser que fueron los que levantaron la primera iglesia y encargaron una imagen del santo de su devoción, que era el santo de allí, que era San Eutropio. Y de aquel periodo conservamos la imagen, una talla románica en madera de ese periodo y de aquella zona, que es la que sale en procesión todos los 30 de abril, que es el día de la festividad. Imaginamos que sería una edificación románica, puesto que hacia 1180, 1190 ya estaría acabada. Después, en 1542, un rayo en una tormenta cayó y provocó un incendio que destruyó parte de lo que era la capilla mayor de aquella edificación. De aquella edificación se conservan los contrafuertes, los muros de la nave y la torre. Dulzaina y tambor y la respingona forman parte de sus principales celebraciones. Las fiestas en Castilla, yo creo que en la mayoría de los municipios, sobre todo de Segovia, yo creo que van un poco vinculados todos a unas referencias religiosas,
Como no, pues de otra manera, pues el Espinar, todas las fiestas van vinculadas a eso, a las fiestas religiosas, tanto las fiestas que tenemos en agosto, que son de la Virgen y San Roque, las fiestas que tenemos en septiembre, que son las fiestas en honor al Santísimo Cristo del Caloco. Yo creo que todas van vinculadas a lo mismo, ¿no? Acorde un poco a todo lo que hay en nuestra provincia. Y en cuanto a folclore, pues se toca, yo creo que lo básico que tenemos o lo común que tenemos en toda la provincia, ¿no? Aquí somos de dulzaina, es un instrumento que sale en todas las fiestas. La jota es tenemos escuela de dulzainas, escuela de jotas, con lo cual yo creo que lo que sí que intentamos es que todos esos, como te decía antes, todos esos oficios o todas esas tradiciones que hemos tenido, que no se pierdan y sobre todo que seamos capaces de ir enseñándolo generación tras generación. Danza principal es la Habas Verdes, que es la respingona, y que, bueno, pues mira, en septiembre en las fiestas se organiza la respingona más grande del mundo, que sale en el libro Guinness, o debiera, y donde hay más de 1000 personas bailando la respingona, dando la vuelta a todo el centro del pueblo. El Sesmo de Posaderas es el único de la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia cuyos municipios están dispersos geográficamente, es decir, no tiene continuidad territorial. Esta peculiaridad se debe a un antiguo privilegio que se concedió a estos municipios a cambio de prestar morada y llantar. De ahí el nombre de Aldeas Posaderas. En 1256, cuando Alfonso X el Sabio pues cede la jurisdicción de una serie de lugares que estaban en el extrarradio de la comunidad, que eran más o menos el límite con otras jurisdicciones. El último sesmo que se incorporó a la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, y es un sesmo peculiar porque el resto de los sesmos, los 9 sesmos restantes, tienen unidad geográfica. Eran posadas que tenían que dar alojamiento y manutención, llantar, a los caballeros en sus desplazamientos, pues siguiendo a la corona, o algo muy importante como fue relacionar o asistir a los pleitos que se resolvían en la Chancillería de Valladolid. Y también a las caballerías, es decir, que también se daba abrevadero y comida a los animales que llevaban estas personas, bien para su traslado, bien para el traslado de mercancías. Lo integran Muñoveros, La Cuesta, Pelayos, Sotosalvos y Turégano, que fue el último que se incorporó por un lado, y luego, digamos, por el lado, eso sería por el lado oriental, y por el occidental estarían Martín Muñoz de las Posadas, Domingo García, Aldea Nueva del Codonal, Adelguela del Colonar y Aldea Vieja. Actualmente en la provincia de Ávila, pero durante muchos siglos pues, perteneció a la jurisdicción segoviana. Sotosalvos y Pelayos se ingresan en la comunidad en 1399, pertenecían a la jurisdicción del Obispado de Segovia, y Turégano va a ser un caso bastante más tardío, que era un lugar de señorío y que se incorpora a la comunidad a mediados del siglo XVIII tras solicitarlo. Prácticamente todas las aldeas posaderas están en vías de comunicación con otras jurisdicciones, en el caso de Aldea Vieja con la jurisdicción abulense, Martín Muñoz de las Posadas con Arévalo, Muñoveros con Aranda, Sotosalvos con las jurisdicciones de la Villa y Tierra de Pedraza y luego que en el camino hacia Soria. Todas ellas pues, están en unos lugares muy determinados. Gozaron hasta 1399 de privilegios fiscales. No cobraban a los caballeros para darles ese alojamiento, pero a cambio pues, tenían una fiscalidad diferenciada respecto al resto de los sesmos de la comunidad. De hecho, prácticamente no van a tener ningún impuesto como podían ser el resto, aunque sí tenían que aportar los repartimientos correspondientes. Al no haber presupuestos generales del Estado, en el antiguo régimen, lo que se hacía eran repartimientos. La corona necesitaba dinero y lo que se repartía entre las distintas circunscripciones. Ahí era fundamental, por un lado, la figura del sesmero,
que era el primero que tenía que hacer ese repartimiento con arreglo a los vecinos, y luego los cuarentales, que eran los representantes de las cuadrillas. No todos los sesmos tienen cuadrillas, y Posaderas inicialmente tampoco lo tuvo. Hay un momento a mediados del siglo XVIII que, para facilitar las reuniones, pues se creen dos cuadrillas. Una iba a ser llamada la cuadrilla de arriba, que agruparía a muñoveros, a sotosalvos, a pelayos, más tarde Turégano cuando se incorpora posteriormente, y la cuadrilla de abajo, que sería pues el resto de las aldeas y lugares del sesmo. Agricultura y ganadería fueron esenciales también en este sesmo. Ahí es importante recurrir a un término que definió María Asenjo, que eran los labradores ricos de final del siglo XV, un elemento fundamental para entender el desarrollo posterior de la comunidad. Eran ya, podríamos no llamarlos como empresarios rurales, pero sí como autónomos rurales. Ellos tenían una serie de superficies que ellos mismos cultivaban con el ganado correspondiente, normalmente bueyes, de ahí el nombre de esas boyales que tienen muchos pueblos como patrimonio comunitario para el pasto gratuito, y luego van a tener pequeños rebaños de ovejas que suelen estar entre 200, 300, 400 cabezas, y eso va a depender mucho de las ordenanzas de cada lugar. Por ejemplo, Muñoveros pues, tenía limitado un número máximo para poder pastar en los prados comunes de 200 y pico cabezas. El sesmo no tiene grandes problemas que conozcamos, sobre todo por límites, por problemas de jurisdicción, pero la comunidad sí que los tiene y hay que entenderlo. Es un periodo en el cual la principal riqueza está, por un lado, como hemos dicho, en los montes y en la madera, y por otro, en las sembraduras de cereal. Entonces era muy habitual que se pudieran mover los mojones, y por eso hay muchos pleitos en el sentido de poder renovarlos y de restablecerlos en las medidas correspondientes. La tradición oral de Muñoveros recuerda además la vinculación del comunero Juan Bravo con esta localidad. En su iglesia, aseguran, descansan sus restos. Natural de Atienza, provincia de Guadalajara, casó con Catalina del Río, una mujer de este pueblo, y entonces su vinculación es muy, muy estrecha. Nuestra tradición cuenta que cuando llegaron los restos sin cabeza de Juan Bravo, del comunero, a Segovia, pues un grupo de vecinos de nuestro pueblo fue a Hurtadillas, a Segovia, y se trajo el cuerpo de Juan Bravo y lo dejó enterrado en el altar según entras a mano izquierda. Documentos escritos como tales no aparecen, lo que sí que hay una profunda tradición oral desde tiempos inmemoriales que al final plasmó en un libro una persona del pueblo. Evidentemente, cuando alguien pierde una guerra es difícil que otras personas reclamen el cadáver porque automáticamente te posicionas como partidario del ejecutado. Se hicieron excavaciones en su momento y bueno, como nuestra iglesia todo su suelo está formado por tumbas, pues se encontraron restos, pero no se llegó a confirmar nada. En la losa, donde pone aquí está, es donde, bueno, en un principio estaba ahí enterrado. Es verdad que la iglesia ha sufrido muchísimos cambios y bueno, ahora está la losa donde la veis, pero antiguamente estaría colocada en el interior. Su huella quedó también en las tierras y el escudo de este municipio. Tenían propiedades agrícolas y de viñedos y demás, y en un momento determinado hizo un ceso fetosín y otorgó pequeños minifundios a prácticamente todos los vecinos del pueblo una parte de la tierra para que pudieran vivir holgadamente del fruto de las mismas. Estas armas concretamente pertenecen, porque así lo pone en ellas, a Luis Bravo, hijo de Juan Bravo y Catalina del Río. Quedan restos de unas caballerizas y de una huerta que en su momento era propiedad de la familia Juan Bravo. Tenemos una plaza en el pueblo dedicada al comunero Juan Bravo. Nuestro escudo
recuerda a Juan Bravo por todo lo que hemos contado hasta ahora. Dicen que hasta aquí llegó el rey Fernando y de su visita se desprende el nombre de uno de sus callejones. Cuenta nuestra leyenda que el rey Fernando, cuando de camino a casarse con la reina Isabel, se hospedó en el castillo de Túrega, y una de las noches se acercó a nuestro pueblo porque las mujeres de este pueblo tenían fama de ser muy guapas. Como venía vestido de criado, no le conocieron y los mozos de este pueblo, pues al quererse sobrepasar con alguna de las mozas, pues le empezaron a dar una paliza. Y tal cual fue esta paliza que exclamaba o decía que vámonos de aquí, que esto es un infierno. Y de ahí el nombre, el Callejón de los Infiernos. Esta pieza de granito parte de una canalización que la comunidad impulsaba y que no llegó a finalizarse. Hoy es símbolo en los municipios cabeza de sesmo de que el sentimiento de pertenencia sigue vivo 1000 años después del nacimiento de la comunidad. Se hizo en un monte de la comunidad y se diseñó para llevar agua desde el arroyo Navalacuerda al monasterio del Escorial. La comunidad de Ciudad y Tierra, a finales de los años 70 o primeros de los 80, decidió regalar una piedra a cada pueblo de los 140 pueblos de la comunidad, simbolizando la pertenencia a la comunidad de Ciudad y Tierra, el ser miembro de la comunidad de Ciudad y Tierra, como parte del símbolo que era el acueducto de Segovia. Es una piedra acanalada que lleva el agua y que procede de allí. El sonido de los tambores de guerra aquí se escuchó durante muchos años en el Corpus y en los diferentes actos religiosos. Estos dos, recién restaurados, son los más antiguos que se conservan en la provincia. Son los bombos de las cofradías de la Veracruz y del Santísimo Sacramento y Virgen del Rosario, joyas del pasado que hoy siguen sonando en la memoria de los vecinos más mayores. El tambor grande data de 1604. Y el tambor más pequeño es de 1799. El tambor más grande pertenece a la cofradía de la Veracruz y el tambor más pequeño pertenece a la cofradía del Santísimo Sacramento y la Virgen del Rosario. Se utilizaban dentro de la iglesia y fuera para llamar a la gente a los distintos actos que se podían hacer relacionados con las cofradías y con la iglesia. Llevan sin usarse pues muchísimos años. De hecho, las cofradías, como ya os he dicho, no están en vigor. El origen son tambores de guerra, que creemos que fueron comprados por las cofradías. Haciendo limpieza en la iglesia, los vecinos hallaron 3 casaquillas que también se han restaurado. Pertenecieron a danzantes que las utilizaban comúnmente a finales del siglo XVIII. Junto con estas enagüillas que ahora pretenden volver a incorporar a sus danzas. Estas casaquillas estaban en unos de los baúles que hay arriba en la parte superior de la iglesia. Pensamos que podían ser prendas de danzantes. ¿Por qué? Pues porque en concreto las 3 casaquillas llevan escritos en su forro, en su interior, llevan escritos nombres de los danzantes que lo usaron. Fulanito de tal danzó en el año tal. Entonces, claro, al tener estas inscripciones dedujimos que eran prendas comunales que utilizaban los danzantes en la danza. Pero sí que es verdad que generaciones muy antiguas, que en el año 2015 todavía estaban vivos, nos dijeron que estas casaquillas no las habían visto nunca. Cuando se hizo el proceso de restauración, se vio que la fecha más antigua era de 1780. A la misma vez y en el mismo arca estaban también algunos ejemplares de los trajes que figuran en la foto que tengo aquí a mi derecha. De estos trajes sí la gente tiene recuerdo de ellos y incluso hay fotografías. Son trajes también únicos en la provincia de Segovia, o sea, hay pueblos que danzan con este enaguado, pero es un enaguado diferente. Esto es como una especie de vestido. Estamos preparando la réplica de estos trajes enaguados para poder danzar con ellos, porque nosotros seguimos conservando las danzas. En 1978, gracias a gente del pueblo y sobre todo a nuestro maestro de danzas que todavía vive y que todavía está en activo, León Álvaro, se recuperaron las danzas.
Fue en la fiesta de agosto cuando comenzó este inicio, se sigue manteniendo, es el día 1 de agosto, que es el día de nuestro patrón San Félix. Luego se hace en la Semana Cultural, como a mediados de agosto, también una actuación de danzas con los niños más pequeños y con diferentes grupos que han intervenido durante todos estos años. Y bueno, pues es una manera de conservar nuestro patrimonio. Danzas de palos con una coreografía pues muy original y con una música pues que merece la pena escucharla. Antes eran danzas fundamentalmente de hombres, pero claro, ahora la mayoría somos mujeres las que paloteamos. Tenemos algún hombre, pero la mayoría son mujeres. Y bueno, es verdad que danzamos con los trajes regionales de Segovia. Por eso estamos tan interesados en que esto pues vuelva otra vez a iniciarse, el tener estas prendas tan nuestras, porque de hecho estaban aquí y tenemos constancia de que así se hacían. Pues bueno, pues vamos a intentar que a ver si puede ser para el año que viene podamos palotear con esta indumentaria y que sean también trajes comunales. Aquí no hay en ninguna casa de este pueblo hay siempre una persona que ha danzado o que está danzando o que sabe danzar. Entonces a lo mejor, pues no sé, pues para la Semana Cultural que se lleva a cabo, ya os he dicho, a mediados de agosto, a lo mejor aquí hay 6, 7 grupos, 8 grupos. Unas danzas de paloteo que son únicas y hacen único a este municipio.